madres asesinadas por sus esposos y exparejas que no fueron capaces de lidiar con la separación. En menos de 72 horas, la vida de 3 mujeres, 2 madres y una abuela, fueron cegadas por 2 hombres que tras ejecutar los asesinatos terminaron ellos también con sus propias existencias. En estos arrebatos perdieron la vida igualmente el padre de una de las féminas asesinada y un cuñado de ella. En esos 2 casos, 4 menores quedan, ay Señor, en la orfandad. Para darle una lectura a este tema que se hace internacional a partir de la tipificación y el saber quiénes son y cómo lidiar con estos hombres, conversamos con nuestro amigo y colaborador, el doctor Mario Sánchez. Bienvenido, Mario. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Difícil este tema. Sí, siempre, ¿no? sí. Es que yo no logro entender de qué manera un cerebro logra nublarse así. Sí, yo te diría, en realidad seguramente es un camino progresivo que poco a poco va llevando hasta un punto donde efectivamente hay una disrupción. Pero en pocas palabras, como decía un abogado francés célebre que tiene muchos años tratando este tipo de problemas, que él decía, hay 2 tipos de agresiones de un hombre sobre una mujer. Una es la que se ve venir y otra es la que no se ve venir. Y clásicamente se divide efectivamente entre esas dos vías. Una en la cual el agresor es una persona que efectivamente denota, no solamente en la pareja, sino en todo lo demás, en su manera de funcionar socialmente, en su manera de ser agresivo en otros ámbitos que no son necesariamente el de la pareja, y que termina efectivamente, o que dentro de la pareja también termina teniendo una actitud agresiva, o que siempre tuvo, que termina cometiendo de alguna manera un crimen. Y está el otro, el que no se ve, el que se llama normalizado, se le llama normalizados así en términos psicopatológicos. Y el normalizado es una persona que está perfectamente bien ecuánime y que nunca se ve, como el argentino. No sé si escucharon hablar de la familia Neus, que es una familia muy conocida en Argentina, un hombre que es como los fabricantes de la cola real local, que sí, asesinó claro. a su mujer de 71 años, su mujer de 69 años, gente de familia extremadamente educada, refinados. Ella, una persona muy conocida en Nueva York, donde colaboraba con toda la parte de exposiciones de pintura latinoamericana. Era muy conocida en Sotheby's, en Christie's, que trabajaba bien con la gente del Museo Guggenheim. Esta señora fue asesinada por su marido y lo único que se tiene es que este hombre de la noche a la mañana tuvieron una pelea, ella se fue a dormir a la casa de la hija porque habían tenido esta diferencia, vuelve a la mañana para una bala y se mete una bala a él en la cabeza. Hijos de 40 años. Entonces, el punto es, habíamos hablado de esto hace un tiempo y la lucha existe efectivamente en el campo de qué hacer acerca de esto. Existe la lectura societal donde se puede llegar a pensar que es una forma de machismo o que hay algo cultural que hace que la violencia aparece. Y eso parece un poco alejado de lo que realmente la ciencia y la observación concreta puede mostrar. La ciencia puede mostrar por observación concreta que esto llega en todas las culturas, aún en las más evolucionadas. Francia tiene una tasa de mortalidad de mujeres por violencia del orden de una mujer cada 2 días. Hay una persona que muere, una mujer francesa que muere cada 48 horas por violencia del hombre hacia la mujer. Entonces, cuando uno compara esa cultura con esta cultura, dice, habrá más, habrá menos. No es únicamente una cuestión de cultura, ni siquiera una cuestión únicamente de educación. Lo vemos también con la familia Neus. Vemos en todo caso, lo que sí podemos decir, es que la gran mayor parte de los maridos que se casan con sus mujeres no las matan. Que las dejen o no las dejen, no las matan. Es una pequeña parcela de gente que efectivamente desde esas relaciones tejen algo que va a terminar efectivamente en un asesinato, pero es una pequeñísima cantidad de gente y no una gran cantidad de gente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que científicamente, en el fondo, lo que podemos decir más certeramente es que estamos plantados y apantanados. Apantanados en el sentido de que tenemos una visión. Y hablábamos de esto la última vez que tocamos el tema, gracias o desgraciadamente a causa del tema del ácido del diablo. Estamos hablando de gente que no ha sido tipificada, de gente que no ha sido identificada desde un punto de vista diagnóstico. Tenemos una tipificación hecha más o menos, pero hay sorpresas que nos están perdiendo y que no entendemos. Entonces,
tenemos una tipificación que dice, el que hace este acto puede estar loco, el que hace este acto puede ser un tipo que tiene esta personalidad demasiado llamativa, como lo decía, que es agresivo y violento más o menos por todos lados y un poco antisocial y que termina siendo así dentro de su pareja también. Tenemos el normalizado, no patológico, que sin embargo tiene situaciones como ansiedad, depresión, pensamientos reiterativos acerca de la separación. El esquema es siempre el mismo, ¿eh? Es una mujer que está con un hombre que de una manera u otra, que sea en una actitud machista o que sea una actitud demasiado demandante, está muy cercano de su mujer, no la larga, no la larga. Esta mujer se quiere ir y en el momento en que se quiere ir, en general, se produce este tipo de pasaje al acto. Entonces, y tenemos luego, de estos tres tenemos luego lo que se llama el mixto, que es una persona que efectivamente no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, lo que está pasando es que tenemos una dificultad a tipificar quiénes son estos hombres. De lo que se trata es de saber si con el tiempo podemos tipificar un poco más precisamente quiénes son y cómo funcionan. Al día de hoy, hay una iniciativa que estamos tomando en el país, y quería comentarla con ustedes, que es la de trabajar efectivamente sobre este tema de feminicidios desde un punto de vista bien particular. Fíjense que hay una enorme incidencia del alcohol, del consumo de alcohol, sobre los feminicidios y sobre lo que es la violencia intraconyugal. No se piensa, y yo tampoco pienso, que el alcohol esté creando la violencia. Pero no es directamente proporcional el consumo del alcohol a la violencia. Es directamente proporcional en cualquier sujeto con un límite muy concreto. No se puede pensar que el pasaje al acto criminal tiene que ver con... Entonces, por ejemplo, se hizo un estudio en España en el cual compararon un grupo de gente que bebía, que tenía problemas, donde había alcohol y problemas conyugales, a otro donde había problemas conyugales sin alcohol. El que bebe agrede más cuando no ha bebido que cuando ha bebido. ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque el alcohol llega al que bebe como automedicación. Decía una paciente mía que llevaba a sus niños al colegio en París, me decía, las madres se quejan de que yo llevo a mis hijas alcoholizadas al colegio. Lo que ellas tendrían que ver es cómo yo conduzco cuando no he bebido. Y ahí se quejarían menos, ¿me entiendes? Entonces, luego, es una paradoja, porque evidentemente cuanto más conduce, alcoholizada, más peligrosa se ponía, evidentemente. Pero ella sabía que sin alcohol era aún más agresiva, aún más peligrosa. Entonces, lo que pasa con estos sujetos es que efectivamente... Claro, doctor, con su permiso, estamos hablando de unos niveles de alcohol en una persona que ya tiene un grado de alcoholismo, o sea, una persona enferma. No quiere decir que la persona que nunca ha tomado o lo toma moderadamente necesariamente le vaya a caer mal o que vaya a generar un nivel de violencia porque haya tomado un poco de alcohol. Vamos a decirlo de otra manera. Tenemos cerebros que van a encontrar en el alcohol, un alivio. Y tenemos cerebros que van a encontrar en el alcohol simplemente un efecto festivo, que es lo que la mayor parte de la gente conoce. Es muy simple. 90% de la gente que consume alcohol en Francia no es alcohólica, 10% va a ser alcohólica. El 10% que es alcohólica porque encuentra apaciguamiento, tranquilidad, porque se siente más tranquila con un vaso o dos que sin el vaso o dos. ¿Me explico? Entonces, sí, hay algo que precede, Y lo que me interesa en lo que precede es que efectivamente, si yo lo empiezo a pensar así, ¿cómo lo corroboraron estas personas? Corroboran entonces que el que bebe y que tiene problemas de pareja, cuando no ha bebido es aún más agresivo, pero que evidentemente las agresiones llegan en general luego de un cierto nivel de bebida también. O sea que está el doble juego. Por una parte calma y por otra parte agrava la cosa. Exactamente lo que hace un somnífero, que primero lo hace dormir y luego lo pone en una sintonía. Cuando ya no duerme más, está cada vez más ansioso. Entonces, cada vez más nervioso. No es la culpa del alcohol, es un cerebro que predeterminadamente ya estaba trastocado, sobre el cual el alcohol tiene primero un efecto apaciguante, un efecto calmante, y luego un efecto donde agrava la situación. ¿Okay? El punto es,
podemos identificar los cerebros, podemos identificar las personas que efectivamente responden a una descripción anterior al tema del alcohol o no. Podemos describir que hubiese un perfil de esta persona que realmente se va a dejar llevar fácilmente, no por el feminicidio en sí, pero por una cierta manera de apasionamiento, por una manera de dejarse precipitar por una sensación, por un sentimiento, por este efecto de separación. Se puede llegar a modificar esa separación imposible de la cual la persona testimonia. Eso es lo que testimonian todos. Había una carta que en el diario Le Monde hizo una investigación muy interesante y sacaban una frase de un tipo que mató a la mujer y que tenía un papel en el bolsillo que decía, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué él la mató y se mata después? Sí. Después respondía y decía, tú ves, ahora finalmente vamos a poder estar juntos. Esa es la frase de este hombre que tenía en el bolsillo, que había matado a su mujer y se mataba luego. Entonces, entendamos la locura de la cual estamos hablando. Está trastocado, patológicamente trastocado, lo cual no justifica lo que está haciendo, pero está patológicamente trastocado. Entonces, el tema es, ¿se puede identificar que este tipo de hombres, donde navegamos entre la ansiedad y que no duermen bien y que tal vez toman somníferos y que tal vez toman antidepresivos, se puede tipificar que estos hombres realmente tienen un disfuncionamiento concreto cerebral? La respuesta es sí. O sea, con esto, doctor, para ponerlo sobre el tapete, porque usted está planteando algo bastante complicado, que me lleva a pensar incluso algo que con lo que he estado de acuerdo con usted siempre, y creo que aquí de alguna manera se ha ido manejando. Las personas que tienen unos gramos de algún estupefaciente o algo de marihuana o de esto, tratarlos más como una persona enferma que como un delito. Ahora, si usted me dice que el que mató ayer a su expareja con una niña de 6 meses de nacido, que hirió de gravedad a su suegro que estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, a la cuñada de él, mató a su ex suegra, mató a otra persona más, son como 4 personas fallecidas. Hay que verlo como un enfermo y no juzgarlo por el delito. Yo le digo las dos cosas, capitán. Si yo pienso que, se lo voy a poner de otra manera, usted piensa que un tipo que entra a una casa y mata al suegro no está enfermo, realmente. Sí, yo creo que puede estar enfermo, puede. Ahí está. Entonces está enfermo. Ahora, bueno, luego, bueno, pero yo le voy a decir una cosa, eso no quiere decir que esté enfermo, no quiere decir, y ya tuvimos esta charla la otra vez, que él sea irresponsable de sus actos. Hay gente que puede estar enferma y ser responsable de sus actos de todas maneras y ser considerada como responsable de sus actos. La irresponsabilidad de los actos es más bien, este hombre es psicótico. Si la pregunta es, ¿este hombre está loco? Este hombre no está loco. No, entonces, en términos de justicia, y lo podemos hablar con abogados, si ustedes conocen más abogados que yo, pero son los mismos amigos, muy probablemente en términos de justicia, la irresponsabilidad no puede ser buscada ni alegada. No es porque una persona está enferma que es irresponsable de sus actos. ¿Ok? Bien. Ya, perfecto. No, veía, este es un caso lamentable. El hombre incluso salió con su hijo de meses corriendo cuando cometió el crimen y lo dejó abandonado cuando se sintió perseguido en medio de aquel hecho lamentable. Realmente es una cosa dramática lo que se vivió ayer en esta comunidad de Santo Domingo Este.